Dentro de la historia de la filosofía, Platón es el primer pensador griego de quien tenemos una vasta y completa obra que ha marcado la historia de la humanidad. Platón naciera en Atenas, alrededor del 429 a.C. Perteneció a una familia distinguida y con bastante dinero. Su padre, Aristón, era descendiente de Codro, el último rey de Atenas, y su madre, Perictione, tenía lazos familiares con Cármides, quien formó parte del régimen llamado de los 30 tiranos. A los 20 años conoció al gran Sócrates, a quien siguió a partir de ese momento. 8 años después, hacia el 399 a.C., Sócrates fue juzgado y condenado a muerte. Los diálogos de Platón que reflejan estos sucesos tan terribles para él son la Apología de Sócrates y el Fedón. La academia fue una institución educativa en donde se reunían geómetras, políticos, médicos y profesionistas de todos los campos con la finalidad de dialogar, de llegar a la verdad mediante la dialéctica, el método filosófico de Platón. Mediante la dialéctica emergía la verdad, la cual debía ser buscada sin prejuicios, todo en camino a llegar, pasando por los distintos campos del saber hasta la idea del bien. Era ello la búsqueda de una verdad en la que todos los saberes estaban unificados. La aritmética, la geometría y la astronomía eran necesarias para llegar a conocer la justicia, para prepararte moralmente y para llegar a la idea del bien, con lo cual podrían generarse grandes políticos y estadistas, los filósofos como gobernantes. Es en su academia donde resultaría un alumno, Aristóteles, quien en la historia de la filosofía protagonizó el papel de gran filósofo después del autor de los diálogos. Platón murió a los 81 años, hacia el 348 a.C. Cabe aclarar unos detalles acerca del Sócrates histórico. Sócrates no escribió una sola palabra. Únicamente sabemos de él gracias a los diálogos que Platón escribió. Es aquí donde entendemos por qué es imposible hacer un video de Sócrates anterior y separado del de Platón. La oralidad era la vía socrática para hacer filosofía, mientras que la mayéutica era su método. No fue sino gracias a los diálogos de Platón que Sócrates logró quedar en la historia. Esto genera la dificultad de diferenciar claramente cuándo leemos realmente las palabras del propio Platón a través de su personaje de Sócrates y cuándo realmente a Sócrates tal cual. La tarea de superar esta dificultad le pertenece a los filólogos, quienes ven en los primeros diálogos de Platón, los llamados socráticos, en donde podemos ver una imagen más fiel del maestro de Platón, a diferencia de los diálogos agrupados por los historiadores en diálogos de transición, diálogos de madurez y diálogos de la vejez. En estos tres últimos grupos de diálogos vemos a Platón plasmar su pensamiento de manera cada vez más clara, conforme iba madurando y envejeciendo. Para Sócrates, todas las almas saben, mediante la introspección, qué es bueno y malo, qué es justo e injusto, qué es virtuoso y deshonroso. Todos somos capaces de reconocer en nosotros mismos estos conceptos, al margen de dónde vengamos o qué idioma hablemos. Ahora bien, podemos ver en el quehacer de su maestro el inicio de lo que en sus diálogos posteriores construirá Platón, la teoría de las ideas o de las formas. Sócrates creía que los conceptos morales que hemos mencionado son universales, precisos y concretos. Platón vio necesario expandir esta universalidad y estos caracteres a todo tipo de conocimiento, no únicamente al ético. Lo que percibimos con nuestros sentidos cambia, nace y muere, es decir, deviene. La multiplicidad de objetos que observamos en lo que llamamos realidad está en un incesante cambio. Las plantas, los insectos y los mamíferos nos vemos sometidos por el cambio. No hay ningún objeto a nuestro alrededor que permanezca inmóvil y eterno. Sin embargo, hay algo detrás de cada uno de estos diferentes y contingentes seres que los hace ser quien son. Por ejemplo, los perros, tanto los chihuahuas como los husky, a pesar de ser diferentes, de vivir, reproducirse y morir, e incluso a pesar de poder extinguirse, son perros. La casa en la que habitó Beethoven era diferente a la que habitó Mozart, o a la que habitó siglos después el inmortal y magnífico Carlos Trejo. Sin embargo, a pesar de ser diferentes y de pertenecer a tiempos distintos, son casas. En palabras de Platón, los distintos perros participan del concepto perro. Las diferentes casas participan de la universal forma de casa. A estos conceptos universales y a estas formas imperecederas, Platón les llamó ideas, eidos. Los objetos cambiantes que percibimos con nuestros sentidos no son, pues, reales, sino simples copias de lo que es realmente, a saber, su forma, su idea.